Las opiniones de nuestros invitados no representan las del Club Polaris. Respetamos todos los puntos de vista. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anda la Osa, el podcast astronómico de Club Polaris, desde la Tierra de la gente buena para el universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a este su podcast Anda la Osa con el Club Polaris. Y bueno, pues como ya es costumbre, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, pero antes de presentar el tema, vamos a presentar a nuestros amigos y compañeros. Ilse, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada con este tema porque es mi planeta favorito. Excelente. Estoy muy Ilse. emocionada. Se nota. Perdón. Disculpen. Sí se nota. Y bueno, pues en los controles está Lalo. Hola. Y también está Mauricio en las cámaras. ¿Qué onda? Nuestro invitado el día de hoy, ya de costumbre, ya lo conocen. Él es Julian Potier. Julian, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. muy bien. Yo soy el invitado reciclado. El invitado, pues es que, by the way, que siempre lo venimos a su trabajo a molestar. Lo bueno que estoy disponible para... Sí, invadimos Así que- técnicamente. O sea, qué curioso, ¿ah? Ahora Sí. México es el invasor en este caso. Sí, es muy curioso, fíjate. Pero Un pastelito. ándale. Una batalla. No sé. Bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante. Continuando con la saga del sistema solar, tenemos al planeta más grande de todo nuestro sistema, que es el planeta Júpiter. Júpiter, bueno, pues siendo el gigante gaseoso, tiene datos muy interesantes. Y bueno, Ilse, arrancamos contigo porque es tu planeta favorito. ¿Qué nos tienes que decir de Júpiter? Ya bien lo dijiste, es el planeta más grande del sistema solar. Tiene un diámetro, aquí tengo el dato, de 142.984 kilómetros. Es un planeta que se compone principalmente de hidrógeno y de helio. Tiene unas bandas preciosas que están muy bien, pues se ven muy bien divididas, muy bonitas, y una gran mancha roja. Tiene anillos, tiene 4 lunas principales, la última eran 79, pero creo que descubrieron más, ¿no? Ya Creo son que 95 hasta donde yo sé. 95. Entonces, 4 lunas principales, que fueron las que descubrió Galileo en 1610. Híjole, ¿qué más les puedo preguntar, qué les puedo platicar? Pues tiene, a lo que he leído, tiene un núcleo de, dicen que no está comprobado que sea rocoso, pero por ahí algunas investigaciones dicen que está formado de hidrógeno metálico por las grandes presiones que tiene. Ok. También ha habido muchas misiones, que ya las platicaremos ahorita, que han ido a Júpiter. Pues han estado las sondas Pioneer, las Voyager, que son mis favoritas, la sonda Galileo, Juno, esta nueva, la Europa Clipper, que van a lanzar para Europa, y esta que... Juice, ajá. Jugo. Entonces, este es un planeta súper interesante porque tiene que ver mucho con pues, la formación del sistema solar. Se dice que se formó antes del Sol, y aparte como que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Porque nos protege de todos esos asteroides. O todo nos eso. amenaza. O nos amenaza también, exactamente. Hay un asteroide muy importante en el 95, el Shoemaker Levy 9. Levy 9, que chocó. Hay unas imágenes impresionantes que tomó el telescopio Hubble. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo digo, ya no, me estoy emocionada. Julian, sobre Júpiter, algo que puedas introducir en el tema. Híjole, pues hay muchísimas cosas que decir. La verdad es que efectivamente, siendo el planeta más grande del sistema solar, tiene un papel importantísimo en la gravedad de la dinámica de los demás planetas, ¿no? O sea, realmente, efectivamente no llega a la masa del Sol, pero obviamente tiene muchísima más masa que cualquier otro planeta, ¿no? Saturno es el que más se le acerca, pero aún así tiene más del triple de la masa de Saturno. Entonces, de hecho, creo que sumando la masa de todos los planetas no llegamos a la masa de Júpiter, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de la importancia que tiene, ¿no? Simplemente ya gravitacionalmente. Aparte, bueno, efectivamente tiene pues, características interesantes. De hecho, bueno, no quiero romper esa idea porque siempre nos han enseñado, pues son planetas gaseosos. Sí son gaseosos
en la parte que pues tiene una atmósfera muy amplia. Pero en realidad, bueno, en el caso de Júpiter no es forzosamente, o sea, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que obviamente en medida que nos vamos hundiendo dentro de Júpiter, la presión va a aumentar, también la temperatura, y llega a un punto, digamos, termodinámicamente hablando, donde pues hay un punto que llamamos crítico, donde a partir de ahí hablamos ya no de un líquido o de un gas, sino de un fluido supercrítico. Que tiene un poquito de propiedades del líquido y también del gas, entonces eso ya sucede relativamente pronto dentro de la atmósfera de Júpiter y en algún momento la presión es suficiente para que ya se vuelva a quedar completamente líquido, entonces hay un punto donde a una cierta altura dentro de la atmósfera de Júpiter, igual que también de Saturno, donde el helio está líquido y está lloviendo dentro de la atmósfera de hidrógeno, esa lluvia de helio. Y hay más abajo, entonces pues vamos a tener hidrógeno también líquido y en algún momento la presión es tal que el hidrógeno se empieza efectivamente a comportar, bueno, lo describen los científicos como hidrógeno metálico. ¿Qué significa? No es que sea un metal que vamos a poder utilizar para hacer espejos o algo así, sino que más bien tiene la propiedad conductora de electricidad de los metales, es decir que pues, los electrones van a poder brincar libremente de un átomo de hidrógeno a otro. Y eso lo hace extremadamente conductor de electricidad. De ahí viene el enorme y potentísimo campo magnético que tiene Júpiter, ¿no? A su alrededor. Básicamente, bueno, cuando vemos Júpiter en el cielo es un puntito, porque pues, está lejos, obviamente, a pesar de ser el más grande, pero si pudiéramos ver ahora sí la magnetosfera de Júpiter alrededor, estaría bastante más grande que la luna llena. Entonces, es algo muy extenso que influye pues también sobre su sistema de lunas y otras cosas. Entonces, tiene pues muchísima importancia local sobre el resto de los planetas, incluyendo el cinturón de asteroides, que está completamente bajo dominio de Júpiter. Si está así, ese cinturón es en gran parte por Júpiter, etcétera. Entonces, incluso también, obviamente, tuvo mucha importancia en la historia. Bueno, como comentaba Ilse, lo del Schumacher-Levy 9, Júpiter tuvo ese papel de hermano mayor que nos protege en el patio de recreo, ¿no? Que si se quería meter un cometa con nosotros, pues Júpiter ahí andaba protegiéndonos, ¿no? No le toques, que es mi hermano Tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso podemos decir como para empezar sobre Júpiter, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a su evolución atmosférica, la investigación que pues hice, dice aquí, no se sabe con certeza cómo ha evolucionado la atmósfera de Júpiter a lo largo del tiempo, especialmente en lo que respecta a la cantidad de agua y amoníaco que posee. Entonces, ¿es posible encontrar agua en Júpiter? Sí, bueno, vapor, a final de cuentas. Ajá, sí. Sabemos que hay en la atmósfera de Júpiter vapor de agua, entre otras sustancias, efectivamente amoníaco, tenemos sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, metano, tenemos distintas cosas que están ahí, que efectivamente de repente la mayor o menor concentración de esas sustancias que absorben la luz de manera diferente, pues crea los contrastes de colores que podemos encontrar en las bandas que tiene Júpiter de cada lado del ecuador, que son de un color más oscuro, y también pues la coloración roja peculiar, ¿no? De la famosa Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja, sí. Y bueno, aquí igual en la Gran Mancha Roja dice, bueno, aunque se ha observado que la Gran Mancha Roja ha disminuido de tamaño, en los últimos siglos los motivos y el futuro de este fenómeno son inciertos. No sabemos todavía cómo, lo más sorprendente, a mí lo que más me sorprende, aparte de sus cambios de tamaño, es que lleve tanto tiempo esa tormenta ahí. O sea, hablamos de prácticamente más de 400 años, porque pues prácticamente sí hay cosas que ya se describen como parecido a eso, ya poco tiempo después de Galileo. Antes de eso no teníamos telescopios, entonces no sabemos si ya estaba ahí antes o si pues, justo casi apareció cuando empezamos a observar, que no creo. Pero podría haber estado ahí entonces durante milenios o más tiempo, tampoco lo sabemos. Lo que efectivamente se ha observado es que efectivamente en las últimas décadas se ha ido encogiendo. Yo recuerdo que los primeros manuales de astronomía que leía decía que era el triple del diámetro de la Tierra, ahora dice que nada más el doble. Entonces se ha ido encogiendo. Lo que ha estado interesante es que han observado que normalmente cuando tienes algo así que gira y que se encoge, como la patinadora artística sobre el hielo,
Ajá. pues va acelerando su rotación. En ese caso no aceleró, entonces lo que pudieron sacar de conclusión es que en realidad Sí está la logrando. tormenta se hizo más profunda dentro de la atmósfera de Júpiter. Entonces ahí se fue esa energía, no le dio más velocidad, sino que más bien se fue haciendo más profunda dentro de Júpiter. Entonces, lo que podríamos imaginar es que hay algo dentro de Júpiter muy profundo que libere mayor temperatura ahí, que alimente en energía esa tormenta, porque es lo que pasa aquí en la Tierra. Si tienes aguas cálidas que justamente pues, permiten eso, le da energía a la tormenta y es lo que después pues, ya provoca huracanes. Ya cuando tocan tierra obviamente pierden muy rápidamente esa energía, pero el calor o una fuente de energía es necesaria para crear esas tormentas. ¿Qué es lo que mantiene esa gran mancha roja activa desde hace siglos? Pues es un misterio todavía. Okay. Y ahora, el hecho de que Júpiter tenga este tamaño, según también las investigaciones que se han hecho, es porque es un sol fallido. En cierta medida, sí, o sea, sí le faltó bastante también para ser una estrella. Yo hablaba, si Júpiter tiene alrededor de 315 veces la masa de la Tierra, ¿no? 318. Por eso decía que alrededor. 318. Por eso decía que alrededor. Pero más o menos por ahí, ¿no? Ya tres masas más, 3 masas menos de la Tierra, pues poquito. Pero el Sol tiene como 300,000 veces la masa de la Tierra. Entonces prácticamente el Sol está casi 1000 veces más masivo que Júpiter. Entonces, sí le faltó bastante para obtener como una estrella, digamos, enana roja, o algo como Próxima Centauri, ¿no? Como nuestra vecina. Hablamos de que se necesitaría como 13 veces más masa de la que tiene Júpiter. Entonces, sí le falló por bastantito, aún así. Aún así, pues fue suficiente para ser el planeta más grande. De hecho, hay, digo, si hablamos del equilibrio térmico de Júpiter, emite un poquito más de energía que lo que recibe del Sol, cosa que normalmente no debería de pasar por un planeta. ¿De dónde viene esa energía extra? Pues por una fusión de deuterio que se alcanza a dar un poquito en la atmósfera de Júpiter. El deuterio es el elemento, es un isótopo del hidrógeno con un neutrón. Entonces es hidrógeno un poquito más pesado y fusiona con un poquito más de facilidad. Es lo que alcanza Júpiter a fusionar eventualmente dentro de sí mismo. No libera, como es muy poco abundante, no libera una gran cantidad de energía, pero sí libera un poquito más de lo que recibe solamente el Sol. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, decía, por ejemplo, Irse hace rato que no se sabe bien si tiene un núcleo rocoso o no. Justamente fue parte de lo que la sonda Juno, que es una de las más recientes que se fue a Júpiter, estuvo estudiando, ¿no? La idea es que Juno, Juno para empezar, es la esposa de Júpiter en la mitología romana, en lo que era en la mitología griega. Y era muy celosa, la verdad, con mucha razón, porque Júpiter o Zeus eran mujeriegos, ¿no? Se divertía mucho. Sí, la verdad sí. Que de hecho, sí, como lo dice la etimología, parte de la historia de los dioses romanos, Júpiter es el equivalente de Zeus en Grecia. Sí. Entonces, para que tengan ahí como el contexto histórico. Sí. Exacto. Entonces, tuvo bastantes hijos ilegítimos, ¿no? Por eso hay muchos semidioses por ahí. La gran mayoría vienen de Júpiter, de Zeus. Y entonces, por eso Juno era bastante celosa, ¿no? Pero con bastante justificación. Entonces se llamó a esa, de hecho las lunas de Júpiter tienen el nombre de las amantes, ¿no? Sí. Io, Europa, Ganímedes, aunque fuera hombre. Niño, las casas chicas. Sí, las capillitas. Sí, las capillitas. Y no discriminaba género Júpiter en ese No, caso. no. O sea, Ganímedes era hombre. Hasta pero, lo secuestró. Ahí está, entonces. Y Calisto, ¿no? Entonces, bueno, para las más grandes. Y las otras lunas de Júpiter también tienen nombre propio de otras amantes. No había de dónde escoger. Entonces, demasiado. Faltaba sí. Juno, ¿no? A final de cuentas, la esposa, pero justamente lo que coincidió bien es que pues esa sonda hizo pasadas muy cercanas a Júpiter, como celándolo de muy cerquita. Y tomó unas tomas increíbles, efectivamente, de fotográficas, pero de hecho la idea, o sea, lo ideal, el principal objetivo de Juno era determinar
por la gravedad que se siente en Júpiter, su estructura interna, ¿no? El problema es que lo ideal hubiera sido que estuviera orbitando todo el tiempo muy cerca de Júpiter, Sí, pero eso no es buena idea porque el campo magnético de Júpiter es tan potente que la electrónica de esa pobre sonda no hubiera resistido mucho tiempo. Entonces tendría que hacer pasadas muy cercanas, obviamente muy rápidas, porque la segunda ley de Kepler nos dice que va acelerando a medida que va pasando cerca del astro. Y entonces la órbita en total dura 53 días, pero es muy excéntrica, es decir, pasa a 4.000 kilómetros por encima de la atmósfera de Júpiter, Wow. siendo que es un planeta que tiene un diámetro de 130.000. Entonces es muy, muy cercano Muy cerquita. y se aleja hasta casi 1.000.000 de kilómetros de Júpiter. Entonces es una órbita muy alargada, muy excéntrica, hace pasadas muy breves, pero muy cercanas. Y al contrario, el resto del tiempo está bastante lejos, ¿no? Entonces ha podido tomar algunas imágenes también de las lunas, pero también, pues bueno, ahí había distintas posibilidades. Lo que pasa es que ahora sí en laboratorio es muy difícil recrear las condiciones que pueden reinar a altísima presión y temperatura en el interior de Júpiter. Entonces no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta el hidrógeno y el helio a esas presiones y temperaturas. Y existía la posibilidad de que si la densidad es suficiente, pues en realidad con puro hidrógeno y helio podría explicarse la densidad de Júpiter. Pero obviamente pues nuestro modelo de formación de los planetas dice que más bien pues las cosas se hacen por acreción y obviamente el material más pesado, que sería roca y metal, pues caería al centro. Entonces obviamente había una fuerte sospecha de que debía haber un núcleo rocoso y metálico, pero no teníamos la evidencia. Juno sí, pues al parecer mostró eso, nada más que bueno, había distintas posibilidades. Y Mike Brown, que es uno de las rockstar, digamos, del estudio del sistema solar, que es quien descubrió Eris, por ejemplo, Makemake y esas cosas, esos objetos transneptunianos, pues describía eso un poquito con una analogía con una taza de expreso, que normalmente no le ponen azúcar si son muy puristas. Bueno, yo sí, a mí me gusta el café con azúcar, pero si le echan azúcar, pues hay varias maneras, ¿no? Pueden poner un terrón de azúcar, que sería como un núcleo así bien definido, bien separado del resto, y entonces pues ahí veríamos un límite entre ese núcleo y el resto de Júpiter, ¿no? O eventualmente si lo espolvorean por encima, pues también sí se va a caer al fondo, pero a lo mejor la distinción entre lo sólido y lo líquido quizás no sea tan nítida, ¿no? Tan así. Y al contrario, bueno, si lo espolvorean y además agitan, pues quizás no se vea ninguna separación, ¿no? Y más o menos estamos como en el caso del espolvoreado, pero sin agitar. Es como las mezclas homogéneas heterogéneas, ¿no? Sí, en ese caso no es ni tan heterogéneo que no se ve una separación tan nítida, pero sí existe esa separación. Entonces nada más que está como que probablemente muy irregular, quizás tenga corrientes, no sé, es difícil saber exactamente cómo pasa, pero es lo que arrojó, digamos, con los datos la sonda Juno. Al final de cuentas está bastante interesante que seamos capaces de poder deducir más o menos cómo es algo que está seguramente a una temperatura como de 20.000, 25.000 grados, ¿no? Básicamente. Para comparación, el núcleo de la Tierra llega a 5.200 grados. Entonces hablamos de 5 veces más caliente. Sí, está bien curioso. Tocas un tema interesante, y nada más como dato curioso de la sonda Juno. Bien gracioso, los chicos de la NASA y de la ESA mandaron unos Legos con la figura de Juno, obviamente, de Júpiter y de Galileo Galilei. Porque Galileo fue precursor en la observación de Júpiter, descubrió 4 de sus lunas. Las 4 lunas son bien diferentes una de la otra, y pues demás observaciones que él hizo. Decían en la conferencia de prensa de la Voyager en 1990, no mentira, en el 77, les decían, oye, ¿usted qué piensa que diría Galileo de que apenas estamos mandando sondas allá? Y dice, se tardaron mucho. Sí, porque pues la Inquisición y esas cosas, ¿verdad? Pero sí, pero como dato curioso, esos Legos están muy bonitos, interesantes. Sí, sí. De hecho, una de las sondas más importantes también, que ya nos tuvo de pasada en el sistema solar, pasando por Júpiter, porque siempre que una sonda se manda más allá de Júpiter, pues hay que pasar por Júpiter, no porque sea bonito y turístico, ¿no? Sino porque pues el efecto de onda gravitacional, es decir, pues el impulso que tiene Júpiter en su órbita, que es enorme,
le robamos un poquito para acelerar la sonda. Sí. Obviamente Júpiter ni lo siente porque tiene una masa considerablemente más grande, pero el hecho de que esa masa esté en movimiento, pues le da un impulso extra a la sonda para llegar a Saturno, para llegar a Plutón, para Pues llegar a donde es ustedes justamente quieran. como estuvieron las Voyager, y ahora sí lo planearon, fue Exactamente. una alineación planetaria, dijeron hay que utilizar la asistencia gravitatoria de Júpiter para que las lance para el sistema Así solar. es. Y es casi la regla, o sea, cualquier cosa que pase que llegue más allá de Júpiter va a pasar por Júpiter de cualquier manera, porque es una buena idea aprovechar su muy potente efecto de onda gravitacional, ¿no? Entonces la Galileo, sin embargo, pues ahí se quedó y se puso en órbita. Y entonces ahí fue cuando tuvimos esas primeras imágenes, en particular muy detalladas de las lunas, de las 4 lunas galileanas, que son preciosas. Y de hecho tuvo problemas la Galileo, porque normalmente, bueno, se le representaba en los dibujos con una bonita antena que se iba a desplegar, Sí. así, como, no sé, como Como un las panel, aspas de un molino de... Así, y el problema es que se atoró, no se desplegó. Entonces tenía otra antena pues mucho más pequeña que realmente nada más era como para navegación para comunicar con la Tierra, pero pues, con muy poco ancho de banda a final de cuentas, ¿no? Para nada más como operaciones muy sencillas, y los datos iban a pasar por esa gran antena que nunca se desplegó. Entonces obviamente eso, pues aún así lo pudieron hacer con la antena pequeña. Tardó mucho más, obviamente, pero bueno. Y lo más curioso es que, bueno, es una sonda que se lanzó en el 90 y... Llegó en el 95 a Júpiter, Sí, yo creo que se lanzó en el 89. Entonces, obviamente, aparte de que, pues, obviamente eran años de desarrollo, pues es tecnología de los 80s, ¿no? Sí. Que cuando nosotros en los 90s ya teníamos CDs, ya teníamos música digital incluso, y cosas así. Eso no tenía tenía cintas magnéticas, ¿no? Al final de cuentas, más como caseta, al final de cuentas. Sí. Y con ese campo gravitatorio, digo, magnético que tiene Júpiter. Pues tenía que estar muy, muy bien protegido, efectivamente, para funcionar. Pero era tecnología de los 80s, al final de cuentas, la sonda Galileo. Entonces, pues bueno, logró muchas cosas, pero pues ya en los 90s ya teníamos bonitas imágenes tanto de Júpiter como de sus lunas. Ahora, ¿qué pasa con los anillos de Júpiter? Porque sabemos que también tiene anillos. Tiene anillos, digo, de los 4 planetas gigantes, pues son los menos vistosos realmente. Están muy, muy dispersos, muy poco densos, entonces no se ven en infrarrojo más que otra cosa. Más que en luz visible como tal. No están hechos de hielo como los de Saturno, entonces no reflejan tan bien la luz del Sol tampoco, por eso son muy difíciles de ver, pero existen, ¿no? Que en realidad, bueno, para un planeta de ese tamaño, pues no es sorprendente tampoco, aparte de que tenga tantas lunas, ¿no? Entonces, cualquier cosita que de repente choque en una luna, pues puede dejar ahí un rastro que por un tiempo ahí ya más adelante, ya cuando se toque el tema de Saturno, pues obviamente ya es una dinámica muy diferente de los anillos de Saturno a cualquier otro planeta que tengamos en el sistema solar, por eso son tan únicos. Pero incluso hay asteroides que tienen anillos, ¿no? El asteroide Chariklo tiene anillos, Haumea tiene anillos. Entonces, pues es algo que tiene, lo que normalmente es que los anillos no son eternos, es decir, se van poco a poco deshaciendo. Entonces, bueno, los de Saturno probablemente tienen alrededor de 200 millones de años. Los de Júpiter es difícil saberlo porque todavía no identificamos a ciencia cierta su procedencia, digamos, pero bueno, es básicamente pues materia en forma de partículas que está atrapada en la gravedad de Júpiter, ¿no? A final de cuentas. Había leído que también el material de los anillos de Júpiter era tan oscuro que por eso no se pueden ver. Sí, o sea, es mucho más oscuro que efectivamente los de Saturno. O sea, no están hechos como de hielo, sino más bien como de polvo. Y por eso más bien en infrarrojo, de hecho, es como salieron inicialmente cuando se pudieron detectar. Porque con la luz visible realmente no reflejan gran cosa. Entonces los hace extremadamente difíciles de observar. Más aún incluso que son oscuros y aparte poco densos. Entonces, por ejemplo, los anillos de Urano y de Neptuno también son oscuros. Pero pues justamente cuando pasaba Neptuno o Urano delante de una estrella, pues se veía que de repente la estrella antes de llegar al planeta perdía brillo varias veces porque pues
algún Son anillo anillos. los estaba tapando, y de esa manera se podía determinar cuántos anillos había, pero pues no porque brillaran, sino porque al contrario tapaban la luz de estrellas distantes. En el caso de Júpiter ni así, porque son bastante más dispersos todavía. Y que de hecho ahorita ya el James Webb... Sí, hay una foto bien bonita, sí, sí, ve ajá. preciosa. Porque sé que los de los anillos lo descubrió la misma sonda Voyager 1 en el 79. Y como bien dice Julian, o sea, con infrarrojo, pero ahorita con esta fotografía del James Webb se ven increíbles, Sí. están bien delgaditos, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. a mí me gusta decirle que se ve más gordo, porque parece como que trae un tutú bien chiquitito y se ve más gordo. Y yo, ay, no sé, se ve curioso. No, y No, aparte- le favorece mucho. No, digamos. exactamente. Bueno, pues es que también los años no pasan en vano. Ya. Sí, ya sé. Barnecio. Sí, igual creo que también es importante el hecho de que pues Júpiter ha sido un referente pues histórico, Sí. pero también con Galileo me sorprende el tema de cómo descubrió esta parte de las lunas, cómo hasta nuestros días podemos tener una visión muy bonita del planeta, porque si ustedes lo llegan a observar, sí se van a dar cuenta que estas franjas de las que les hablamos están ahí, o sea, son observables. Si se da la oportunidad de ver el planeta en un telescopio, a ver, háganlo, o sea, la verdad es de que es una muy buena oportunidad aquí en el planetario, en el observatorio. Sí. Tienen la oportunidad de hacerlo si son de aquí de Aguascalientes, si tienen un observatorio o un telescopio a la mano. Digo, yo los he visto con mi telescopio y ha sido algo muy, muy bonito, o sea, la verdad es una experiencia muy, muy bonita el poderlas ver. Ahora, sabemos que Júpiter se ve todo el año, pero ¿cuándo es la mejor parte para verlo? ¿O cuándo es lo mejor en el tiempo? Casi todo el año, digo, porque en algún momento, bueno, a medida que nosotros vamos dando vueltas alrededor del Sol, pues Júpiter va a quedarse detrás del Sol y en ese momento no va a ser posible. Pero Júpiter tarda casi 12 años en dar la vuelta al Sol. Entonces, de un año al otro, pues realmente avanza una 12ª parte de su órbita, lo cual nos retrasa más o menos un mes. Es decir, cada año, ese momento en el que tendríamos lo que llamamos la oposición de Júpiter, es decir, el Sol, la Tierra y Júpiter alineados, que sería el mejor momento para observarlo, pues se va retrasando un mes. Entonces, por ejemplo, la última oposición de Júpiter fue el 7 de diciembre del 2024. Entonces, como le vamos a sumar un mes, aparte del año, o sea, un año y un mes, no vamos a tener oposición en el 2025. La vamos a tener hasta enero del 2026. Entonces, para que ¿cuándo está la oposición de Júpiter de este año? Pues no va a haber. Habrá que esperar hasta enero de 2026, ¿no? Para que estén preparados. Digo, es normal y a fin de cuentas, aún así es bastante cerca, ¿no? O sea, no tenemos que esperar. Marte, por ejemplo, es lo más complicado. Ahorita estamos casi llegando a la oposición de Marte por el 16 de enero y es cada 2 años, 2 meses. Entonces, si no la aprovechan ahorita en enero de este año, tendrán que esperar hasta marzo del 2027 para la otra oposición de Marte. Entonces, pues Júpiter, al menos cada año prácticamente, si tenemos pues, un evento típicamente aquí en el museo sobre Júpiter, porque pues aprovechamos, etcétera. De hecho, es una cosa curiosa porque, bueno, justamente, curiosamente, por alguna razón no había o no pude tener yo película sobre Júpiter que pudiera presentar en el planetario para alguna vez un evento que quisimos hacer sobre Júpiter y dije, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y dije, pues, bueno, pues, si no hay, ¿qué tal si la hago yo? Entonces, la primera película que yo hice a domo completo fue sobre Júpiter, básicamente, porque pues, no tenía el material, entonces de la necesidad llega pues ahora sí, la iniciativa, y entonces, pues bueno, esa fue la primera. Entonces, bueno, pues digo, cuando la veo de repente digo, pues sí, estaba principiando en eso todavía. Pero pues no, la verdad, o sea, cumple su propósito y te explica muchos aspectos, en particular, bueno, enfocado en ese momento, estaba muy reciente todavía lo de Juno, entonces hace mucha referencia a la sonda Galileo y a Juno, pero pues la verdad es que funciona muy bien todavía esa película para aprender sobre el planeta. Muy bien. Ilse, sobre las ondas, hay que profundizar en las ondas. Híjole, a mí me gusta mencionar mucho las Voyager, son mis favoritas, pero antes de eso estuvieron las Pioneer.
la Pioneer 10 y la 11. Entonces estas dos sondas visitaron a Júpiter y a Saturno, tomaron unas fotos muy, muy bonitas, pero creo que las que más hicieron descubrimientos fueron las Voyager, la 1 y la 2. No nada más que la Voyager 1 en marzo del 79 descubrió estos anillos tan delgaditos que tiene Júpiter, sino además descubrió que una de las lunas galileanas tiene una actividad volcánica muy intensa. También descubrió, no sé si ahí me corriges, Julian, de Europa, que suponían ellos que tenía una capa de hielo muy, muy grande y que podría almacenar agua en estado líquido. También pues observaron a Calisto y a Ganímedes, que Ganímedes es la luna más grande del sistema solar. Entonces, referente a Io, esta actividad volcánica, según los estudios de la sonda, resulta que entre Júpiter y la propia Europa lo están jalando. Lo están jalando y este estire y afloje hace que haya mucha actividad volcánica. Bueno, no sé si lo alcancen a percibir aquí en el video, y hay un libro que tenemos, lo voy a apuntar, ahí se ven sus lunas, y esa amarillita que está ahí, esa es Io, parece una pizza. Sí, sí, de cada, pizza de queso con champiñones. Sí, la luna, sí, exacto. Ahí tenemos hambre. Entonces, las 4 lunas galileanas son bien diferentes una de la otra. Entonces, como les comentaba, la sonda Voyager 1 y las Voyager 2 descubrieron esto. Después ya que la comenta Julian de la sonda Galileo y la sonda Juno y las nuevas que, por ejemplo, Europa Clipper, que va a ir a investigar eso mismo que dijeron las Voyager, o sea, hay agua líquida aquí, ¿habrá vida? Que es lo mismo que estamos buscando en Saturno con Encélado. Entonces, sí ha habido muchas misiones al gigante gaseoso. Yo me gusta mucho recordar mucho un episodio de la nueva serie de Cosmos, de Mundos Posibles, donde está Neil deGrasse Tyson en la vista de la imaginación y dice, ay no, pues tenemos un telescopio como lo veía Galileo en ese entonces, lo veía borroso, no, era Saturno, pero el cómo ha avanzado la tecnología, me gusta pensar que Galileo se impresionaría con las imágenes que tenemos ahora y con lo que se ha descubierto del planeta que él lo veía tan chiquito y que le trajo tantos problemas. Sí, demasiados problemas. Sí. Y ahora, bueno, no fue el único científico, ¿no? Digo, hay infinidad, pero ahora centrándonos en la tecnología que tenemos, pues ya tenemos el James Webb Telescope, que los recomiendo de verdad, entren a la página de la NASA, vean las imágenes que hay de Júpiter y vean las imágenes anteriores contra las imágenes que tenemos al día de hoy. Pues sí, es un detalle muy bonito. Me parece, ¿no? que yo estoy obsesionada con las Voyager. Pues sí lo estoy. Hay una imagen, esto se los comentaba, Guillermo González Camarena, si lo conocen, el inventor de la televisión a color, mexicano, orgullosamente, él era astrónomo aficionado. Entonces, cuando él genera esta tecnología de la televisión a color, pues la NASA dice, ay, oye, pues sale barato, ¿no? Usaron esa tecnología para las misiones Apolo y las misiones Voyager. Hay una imagen, un acoplado de imágenes de Júpiter en acercamiento, y me gusta pensar que esa tecnología que salió de manos mexicanas, y esa imagen donde se está acercando Júpiter y se ven sus lunas es gracias a tecnología mexicana. Entonces es impresionante, dices, no manches, o sea, todo eso viene del ingenio mexicano, aparte de más, ¿verdad? No nos vamos a quedar nada más que en un país, ¿verdad? Pero es increíble hasta dónde puede llegar si uno dices, no, tengo que echarle ganas. Digo, no, claro, a ver, y hay que decirlo, o sea, también para su tiempo también ya empezó a ser obsoleto, pero fue redituable para la NASA poder meterlo porque era más fuerte el gasto si se enviaba el proyecto hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el proyecto mexicano salió más redituable, fue mejor la característica que tuvo y pues por ende fue lo que se lanzó. Lo que usaron, Ahora bien, hay proyectos futuros para visitar pues las lunas de Júpiter. ¿Qué se espera? Pues bueno, como decía Ilse, Europa es en particular un blanco interesante en la medida que efectivamente tiene muy probablemente mucha agua, obviamente ya en la superficie en forma de hielo, pero muy debajo. El agua es una sustancia bien curiosa porque es casi la única cuya fase líquida es más densa que la fase sólida. O sea, si tomas un pedazo de hierro y lo echas a un tanque de hierro fundido,
se va a hundir ese hielo sólido, porque es más denso en fase sólida. Y así es así con casi todas las sustancias del universo, menos el agua, porque en ese caso pues las interacciones entre las moléculas del agua hacen que se pueda contraer más y entonces adquiere una densidad mayor. Por eso el hielo flota. Pero cuando el hielo ejerce una suficiente presión, pues debajo va a empezar a estar en estado líquido el agua. Entonces se estima que debajo de esa cáscara de hielo, que podría llegar a medir unos 3 kilómetros, esa corteza de hielo podríamos decir, puede haber océanos de hasta 100 kilómetros de profundidad. Wow. Digo, para comparación, la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de los océanos terrestres, está a 11 kilómetros de profundidad. Entonces es casi 10 veces más. De hecho, es muy probable que Europa tenga más agua dentro de, o sea, en volumen que la Tierra, a final de cuentas. Entonces, porque nosotros la tenemos pues dentro de esa capita de la corteza. Más profundo hace demasiado calor, no hay agua. Entonces, hay probablemente más agua en Europa, en la Luna, no el continente. Que sí hay agua también, sí nos bañamos. Pero, Afortunadamente estás en México y es en América, entonces. Y aquí ya casi no hay agua. Oh, Dios, gracias a Pero las refresqueras, ¿verdad? A muchas cosas. A muchas cosas. hay más agua entonces ahí que en toda la Tierra, ¿no? Entonces, pues es un lugar, obviamente si hay agua, nos hacemos la pregunta de ¿puede existir vida? Sí. Que es algo, pues obviamente que todavía no tiene respuesta, pero pues es parte de lo que JUICE, por ejemplo, tratará de hacer. JUICE es acrónimo por Jupiter Icy Moon Explorer, o sea, explorador de las lunas congeladas de Júpiter. Pues sí, o sopa primordial, con eso me conformaría. Sí. Que va a ser interesante. Digo, no significa que sí tenga vida, pero obviamente ya tiene el solvente universal. Puede tener fuentes de energía con esa, justamente ese juego de torsión que hace Júpiter con su fuerza de marea, y también aportación de elementos minerales. Si ven la cara de Europa, se ve blanca, pero tiene manchas amarillentas. Parece una galletota. ¿Y por qué amarillentas? ¿Quién es amarillo ahí cerca? Pues Io. Io tiene fuertes erupciones volcánicas que lanzan material tan lejos que puede caer sobre Europa, manchando su cara. Por ejemplo, comparado con Encelado, que no tiene vecinos que la contaminen, Encelado está completamente blanca. Europa tiene manchas de color, y como tiene estas fisuras, que es básicamente donde pues de repente se rompe el hielo y sale agua a presión formando géiseres o fumarolas, pues ahí se puede filtrar, al contrario, también esos elementos minerales. Entonces, puede estar los ingredientes suficientes para la vida. Lo que queremos averiguar es si se dio o no, obviamente, que sería interesante. Entonces, pues eso es lo que se busca encontrar, no solamente de hecho en Europa, sino también Ganímedes. Ganímedes tiene una corteza más rocosa, pero probablemente también debajo tiene océanos de agua líquida. Entonces, pues lo mismo, podría ser también otra pista interesante. Ok. Y bueno, o sea, después de todo esto, tuvimos, por ejemplo, aquí a Chincanché, que él está en el proyecto de la NASA para lo de la luna de Saturno. Si nosotros, por ejemplo, ahorita lo veo muy, muy prematuro, ¿no? Pero México a lo mejor tendría algo que ofrecer otra vez y estaría interesante, ¿no? Pues habrá que ver, ojalá. Hoy en día la tecnología también tiende a nivelar mucho, o sea, cuando vemos, por ejemplo, aunque no se haya dado como habíamos esperado, pero el proyecto Colmena, que iba a la Luna, ahí a bordo de esa misión, en sí, o sea, ellos pudieron controlarla, moverla y demás. Lo único que faltó es que pudiera llegar hasta la Luna, pero eso no dependía de ellos. O sea, yo creo que sí hay siempre cosas que aportar, y creo que efectivamente una de las ventajas de lo que se hace en México es que sabemos hacer cosas acá a costo mucho menor, que de hecho en realidad la NASA es donde está perdiendo cada vez más, porque la India hace cosas mucho más baratas también. Sí. China, por supuesto. Entonces ahí tienen obviamente una ventaja a lo mejor en cuestión de tecnología, pero están acostumbrados a tener presupuestos muy anchos y no saben forzosamente trabajar tan bien con poco presupuesto como se hace más ahora sí en México, en la India, en China o en otras partes. Entonces eso creo que sí puede ser algo que cambia un poquito la balanza, digamos, dentro de las potencias espaciales, vamos a decirlo. Entonces, no está por descartar. Obviamente, aparte de gente como Guillermo Chincanché, que pues ahora sí talento mexicano que pues, se aprovecha allá, desgraciadamente.
Ojalá se pudiera aprovechar aquí, estuviera la posibilidad, pero pues qué padre que puedan destacar, ¿no? A final de cuentas. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, también hay mucha inversión privada. Tenemos, por ejemplo, SpaceX, que pues está directo ya metido para lo de Marte y para lo de la Luna. No me sorprendería que también SpaceX estuviera ya en propuestas para Júpiter y para las lunas de Júpiter, ¿no? Ilse, más información. Fíjate que recuerdo del Cosmos clásico de los 80s, que decía Carl Sagan que él imaginaba, no sé dónde lo sacó, que viviríamos en la atmósfera de Júpiter. Así, no recuerdo bien si eran como un tipo de naves, pero me gusta el cómo ha cambiado la percepción, ahora que ya conocemos un poquito más y que decimos, ay, Júpiter, como que no se ve muy habitable, fíjate. Entonces, me gusta ese cambio que han pasado 40 años y que yo sé que eran ideas que tenían en ese entonces, ¿verdad? Pero, o sea, cómo ha cambiado la percepción y ahora decimos, no, vamos a Europa, a Ganímedes, que yo no sabía eso, y a Encélado, en Saturno. Entonces, me gusta ese cambio de perspectiva. Les digo, Júpiter es mi planeta favorito. Observarlo es una cosa hermosa, no se lo pierdan, véanlo, está muy bonito. No sé qué más podríamos agregar, a lo mejor la rotación de Júpiter, que rota demasiado rápido. Y el Ecuador, ¿no? Sí, el Ecuador rota más rápido. Son 10 horas, 12 horas. Un poquito menos de 10 horas, 9 horas 56 minutos para dar una rotación. O sea, está rotando. Entonces, en una noche, rápido. por ejemplo, ahorita que todavía estamos cerca de la oposición y que ahorita son noches largas en invierno, si se quedan toda la noche observando Saturno de principio a fin, Júpiter, pero de principio a fin, pueden ver una rotación completa de Júpiter en ese tiempo, o sea, es porque es extremadamente rápida, ¿no? Sí, ¿no? Si quieren ver su gran mancha roja, pues ahí están, más hay que tener paciencia. Exacto. Sí. No, hay que tener paciencia. Sí. No, y bueno, pues además que ahorita ya afortunadamente, como les digo, se puede ver con un telescopio, con cámaras también lo pueden, pues, poder observar, y es algo muy bonito de poder ver. ¿Algo más que quieran agregar? Algo que sí, o sea, a mí es un tema que siempre me interesa mucho sobre la dinámica orbital del sistema solar, y obviamente Júpiter tuvo mucho que ver. Para empezar, bueno, voy a ir desde lo más cerca hasta lo más lejos, ¿no? De donde se extiende su influencia. Obviamente, bueno, su sistema de lunas pues está bajo dominio, pero no solamente eso, sino que como están esas 4 lunas, bueno, al menos 3 de ellas, bueno, las 4 están, para empezar, bloqueadas gravitacionalmente hacia el planeta, es decir, un hemisferio siempre está hacia Júpiter y el otro siempre está para el otro lado. Como obviamente pues son lunas, pues tendría aún así, pues veríamos fases, por ejemplo, si estuviéramos en Júpiter, igual que nuestra luna, pero entonces, pero también muestra la misma cara a su planeta como la luna a la Tierra, ¿no? Es que es algo común en todo el universo seguramente. Pero 3 de esas 4 lunas principales de Júpiter, en este caso Io, Europa y Ganímedes, están en una resonancia entre sí, es decir, por cada vuelta de Ganímedes, que sería la más externa de esas 3, que dura alrededor de 16 días, pues hay 2 traslaciones de Europa, que son alrededor de 8 días, y 4 de Io, porque dura 4 días. Entonces, están en esa resonancia 1, 2, 4, que a final de cuentas, pues no es casualidad, o sea, es el resultado de la interacción gravitatoria de Júpiter que impone ese ritmo, pero también entre ellas mismas, entre esas 4 lunas se han muy organizado de esa exponencial manera. eso. Pareciera, Sí, digo, no, digo, en ese caso, pues era la relación, digamos, más cercana en la cual se pudieron acomodar. Hubiera podido ser otra. Da la impresión efectivamente que va creciendo al doble. Sí. Calisto no no llega al doble de eso, tarda 20 días, no está tan lejos. Tendría que estar bastante más lejos para llegar a 32 días, que sería más o menos el doble de lo que hace Ganímedes, pero no llega la influencia de Júpiter a poner orden tan lejos, y bueno, no es suficiente tampoco la interacción con sus vecinas. Pero, bueno, de cierta manera, si quieren verlo también, Calisto, o sea, con 20 días tiene una relación 5-1 con Io. A final de cuentas, 5 veces la de Io. Pero, bueno, eso es para su sistema de lunas. Más allá tiene obviamente controlado el cinturón de asteroides, y de hecho no es que vamos a ver divisiones dentro de ese cinturón,
porque las órbitas de esos asteroides están bastante excéntricas típicamente. Entonces no es que en esa órbita no va a haber nadie, sino que, digamos, si medimos el semieje mayor de la elipse, pues hay ciertos semiejes mayores dentro del sistema solar que no van a ser permitidos por Júpiter, porque estarían en una resonancia con Júpiter 3.1, por ejemplo, o 2.1, y eso, pues, Júpiter típicamente significaría que se encontrarían con Júpiter ahí en el mismo lugar después de cada 2 vueltas, entonces poco a poco Júpiter los va a sacar de ahí. Pero hay grupos de asteroides, por ejemplo la familia de Hilda, que está en una de las pocas resonancias permitidas por Júpiter, o al contrario favorecidas por Júpiter, que es una resonancia 3.2, es decir, por cada 3 vueltas de ese asteroide, Júpiter da exactamente 2. Wow. Y tienen básicamente son órbitas que van precesando mucho, es decir, el perihelio, el punto más cercano al Sol, va girando también, va cambiando en cada vuelta. Y curiosamente los afelios, al contrario, están muy cerca, que es donde el asteroide va a estar pasando más tiempo porque va más lento. Están cerca de los puntos de Lagrange, L4 delante de Júpiter, sí. L5 detrás y L3 completamente del otro lado. Y no es casualidad, es porque pues ahí justamente la gravedad de Júpiter los coloca de esta manera. Sí. Obviamente Júpiter también tiene troyanos, es decir, asteroides que están en su misma órbita, pero dando la vuelta al Sol exactamente en el mismo periodo, pero 60 grados delante de Júpiter y 60 grados detrás de Júpiter. En ese punto, básicamente, la fuerza que reciben gravitacional del Sol y de Júpiter es la misma. Por eso son regiones estables que había descubierto Lagrange justamente a finales del siglo XVIII. ¿Dónde está el James Webb? Donde está en uno de los puntos de Lagrange, aunque de los semiestables, pero en este caso está siempre alineado con el Sol y la Tierra, que es lo que nos favorece, lo que nos queda bien. Pero naturalmente hay 2 puntos de Lagrange que son completamente estables, que son el L4 y el L5, 60 grados delante y 60 grados detrás. De hecho, se hizo esa predicción de que podía existir objetos ahí en esos puntos de Lagrange, y hasta principios del siglo XX se descubrieron, casi 150 años después de la predicción de Lagrange, que es un triunfo enorme para sus predicciones, ¿no? Bueno, eso está dentro, digamos, de su órbita y el cinturón de asteroides. Pero, entre comillas, sobre la historia del sistema solar, Júpiter también tuvo mucha influencia. Cuando se empezaron a descubrir exoplanetas, los primeros que pudimos descubrir, porque eran los más fáciles de descubrir, fueron planetas que llamamos de tipo Júpiter caliente. Es decir, versiones de Júpiter muy cercanos a su estrella. Lo cual fue sorprendente porque nuestro modelo de cómo se forma el sistema solar es que los planetas gigantes gaseosos no se forman cerca del Sol, sino más lejos. Y ahí fue también seguramente lo que sucedió, pero fueron migrando hacia adentro. Obviamente surgió la pregunta, bueno, ¿por qué Júpiter no lo hizo? ¿O acaso sí lo hizo? Y de alguna manera después regresó a su lugar. Pues es muy probable que así sea, lo que llamamos el modelo o la hipótesis del gran viraje. Básicamente dice que en algún momento, como pues Júpiter fue el primero en formarse y estaba todavía ese disco de materia agregándose más cerca del Sol, y entonces eso pues hizo que Júpiter poco a poco se fuera acercando al Sol, arrasando con buena parte de la materia que hubiera podido formar quizás un planeta en el cinturón de asteroides. Hoy en día pues no tenemos, ni juntando todo el cinturón, ni siquiera masa para hacer la Luna, que es muy poquito. Le explicaría por qué Marte no creció más, porque normalmente entre más te alejas del Sol, pues debería ir creciendo en tamaño los planetas porque hay más materia disponible. Marte no creció más que la Tierra, entonces ¿por qué? Pues que quizás también se robó una parte de esa materia a Júpiter al acercarse, y quizás la Tierra debería haber sido más grande también, quizás, ¿no? Y entonces, ¿qué nos salvó de terminar como un sistema donde hay un Júpiter caliente que hubiera arrasado con todo lo que hubiera habido cerca de la estrella? Pues probablemente Saturno. Después de un tiempo se forma Saturno, y entonces la gravedad de Saturno lo jala para atrás otra vez y regresa a un lugar pues más alejado del Sol, dejando la materia ahora sí ya que quedaba para formar los planetas rocosos que hoy en día conocemos. Pero realmente todo es como un equilibrio. Sí, tuvimos suerte de tener no solamente uno, sino 2 planetas gigantes, al final de cuentas. Fíjate que ahorita que mencionas eso, como dato curioso, no recuerdo si es en TikTok, no sé dónde está, pero hay un drama de precisamente eso. ¿Cómo se llaman? Son unas animaciones del sistema solar, y está ese drama de que Júpiter lo jala Saturno, y
lo avientan, ¿no? Pero hacen todo muy dramático. Entonces les recomiendo la serie, está muy interesante porque tocan muchos datos científicos, pero con humor y drama. Entonces, no recuerdo cómo se llama, ya les pasaré el nombre, pero está muy interesante y está doblado al español. Tiene diálogos, ¿no? Tiene Y diálogos, dice, sí. ajá, que le dice que se pelean entre los planetas, Sí, ¿no? porque Y- Júpiter lanzó al planeta X lejos de Neptuno. O sea, es una cosa, es un Sí, puro sí, drama, sí. es un drama, o sea, Sí. dice, y trae mucho humor muy pesado, entonces ya les pasé. Humor para nerds como nosotros. Sí, exactamente, no, está genial, en serio, ahorita. Los que no nos enojamos. Sí, exacto, sí. No, entonces sí les recomiendo eso ahorita que mencionas eso, porque uno de los puntos a tocar de esa serie es precisamente eso, y te lo enseñan tan bien, pero con drama. Muy bien, Sí, suena muy interesante eso, sí, la verdad se lo recomiendo. Sí. Y bueno, pues ya casi para concluir, Ilse, tus conclusiones. Ay, pues qué les digo, qué les digo, no, es Júpiter. Es un planeta muy importante del sistema solar, nuestro hermano mayor. Es ante el lente del telescopio es muy bonito verlo. También a simple vista se observa muy bien. Véanlo, es de los planetas en el cielo nocturno después de la Luna y de Venus es el más brillante, entonces es una cosa increíble de ver, yo la verdad, a pesar de que no se pueda albergar vida ahí, ¿verdad? Hay dos posibilidades de que sí lo haya, entonces espero que se siga estudiando el planeta, que se siga estudiando porque aparte de estudiarlo, vamos a saber un poco más del sistema solar. Júpiter es un sistema solar en miniatura, chiquitito, entonces, pues yo nada más puedo alentar a seguir estudiando y pues a seguir descubriendo cosas en él. De hecho, nos faltó hablar de una sonda que no va a Júpiter, pero sí va a la órbita de Júpiter, porque va justamente a los troyanos, que es la sonda Lucy. Entonces hay una sonda porque se piensa que esos asteroides son entre de los objetos más antiguos que tenemos en el sistema solar, porque habiendo estado ahí protegidos dentro de ese, pues ahora sí, pozo de potencial, de energía potencial gravitatoria de Júpiter, han estado protegidos de que ningún otro objeto se acerca a eso realmente. Entonces, pues se han preservado así durante muchísimo tiempo. Entonces va a ser interesante ver qué encuentra Lucy ahí, porque ahorita son puntitos en el telescopio, no vemos realmente más. Por muy grande que sea el telescopio. Con esa sonda Lucy, pues que va a analizar la composición de esos asteroides y demás, quizás nos enseñe mucho sobre la época en la que se formó Júpiter, quizás, ¿no? Entonces, pues ya muy remota en el sistema solar. Ahí se me olvidó decir un dato. Leí por ahí que tiene 95 lunas, ¿verdad? Pero que calculan son 600 irregulares. Entonces, es un montón por descubrir todavía un montón. Sí. Leí también que muchos de los satélites de Júpiter los descubrió, creo que es una asociación de personitas, pero es una universidad, no es que no recuerdo el nombre del científico, pero la mayoría de las lunas las descubrió esta personita junto con su equipo. Entonces, no recuerdo el nombre. De hecho, hay muchas, dijimos más de 95 ya confirmadas. Sí. No todas giran en la misma dirección. Ya a mayor distancia de Júpiter, pues hay muchos, probablemente asteroides que fueron capturados por Júpiter y van en la dirección contraria, ¿no? Entonces, es curioso pensar si pues todas las lunas van en la misma dirección, pero a mayor distancia ya tienen ángulos, inclinaciones mucho más variados para empezar, y algunas van, entre comillas, como tomando la glorieta en sentido contrario. Ayuda, quiero salir de aquí, no puedo. ¿Se sabe más o menos para cuándo va esta sonda? Apenas se lanzó, creo que el año pasado, hace tiempo poquito, entonces sí hay que esperar. Pero ¿es proyecto de NASA esa? Es de la NASA. Oh, ya. Lucy. Pues estará interesante también checar checar el dato. Sí, claro. Igual pues la gente que nos ve, que nos escucha puede revisar también el dato de la sonda. Y bueno, pues Julian, tus conclusiones. Pues es un planeta que obviamente no podemos ignorar, ¿no? O sea, realmente tuvo un papel justo después del Sol, es obviamente el planeta que tuvo más papel preponderante en la historia del sistema solar, en su evolución. Todavía en la actualidad, bueno, el Shoemaker-Levy 9 fue un gran recordatorio de cómo nos sigue protegiendo todavía hasta la fecha de cometas que pasan por ahí. Entonces es pues inevitable hablar de Júpiter, y la verdad es que efectivamente es un planeta en el telescopio probablemente de los más fáciles de observar. Saturno le ayuda a sus anillos, obviamente, pero sí se ve más pequeño, obviamente. Y aparte tiene esas franjas, esas
digamos, detalles visibles en su atmósfera que lo hace particularmente atractivo, ¿no? Sí. Además de ver típicamente de sus 4 lunas, a veces 3 de un lado, una del otro, o las 4 del mismo lado, o 2 y 2, como quieran verlo. Es de cualquier manera muy bonito. Incluso proyectan esas sombras sobre el planeta. Se pueden observar también ya con un poquito más de focal a lo mejor, pero entonces hay un montón de cosas que observar en Júpiter, siempre es padre. Incluso hay astrónomos aficionados que han podido registrar impactos en Júpiter, ¿no? Más allá del Shoemaker-Levy 9, ¿no? Porque ese estaba predicho, pero ya otros que no se esperaban forzosamente. ¿Por qué? Porque eso es la magia de la astronomía aficionada. No tenemos equipo extremadamente sofisticado como los investigadores, pero somos millones en el planeta viendo, y siempre hay bastantes viendo Júpiter todo el tiempo. Sí. Entonces, pues por eso esos descubrimientos todavía siguen siendo como dominio, podríamos decir, de los astrónomos aficionados, porque pues somos mayoría, al final de cuentas. Somos mayoría. Somos legión, como dicen. Yo creo que en el Galileo planeta. estaría súper orgulloso. Sí, de yo eso. creo que Sí, sí, yo ¿no? creo que Porque sí. pero bueno, Sí. entonces es pues padrísimo, ¿no? Observen Júpiter, dedíquenle tiempo, vale la pena porque realmente es, pues ahora sí, el referente, ¿no? A final de cuentas en el sistema solar. Nuestro gigante gaseoso, digo, Saturno también lo es, pero obviamente Júpiter tiene como que sin sus anillos, Saturno, bueno, ya cuando toquen el tema, pues ya pierde un poquito más de su ¡Oh, interés. Dios, está desnudo! Ajá. Pero Júpiter, pues aunque sus anillos sean prácticamente insignificantes, destaca de cualquier manera, por todo, por donde lo vean. Muy bien, gracias Yulin. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Un planeta con más de 80 lunas, un planeta con 4 lunas visibles, un planeta en el que una mancha roja puede tener o albergar 2 veces la Tierra en su mismo lugar, un planeta que tiene un campo magnético del tamaño de la luna llena cuando la vemos nosotros en el cielo, un planeta completamente importante para la vida en la Tierra, un planeta que nos ha salvado, que nos ha puesto en peligro, pero indiscutiblemente uno de los planetas más significativos de nuestro cielo nocturno. No se pierdan la oportunidad de ver este importante planeta, no se pierdan la experiencia de poder observar esos detalles que pues con todo gusto nosotros les platicamos aquí, y atrévanse a verlo, ¿no? Atrévanse a tener esto de cerca, porque créanme que si ven un planeta por primera vez es muy bonito, pero si ven Júpiter por primera vez es inolvidable la experiencia de verlo. Sí. Y bueno, pues yo con esto concluyo. Les agradezco mucho. Gracias, Ilse, Julien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto es un placer entregarlo a ustedes. Gracias, Lalo, en la producción. Gracias. Gracias, Mau, también en producción. Y bueno, pues como dijo Sor Juana, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Agradecemos también al Museo Descubre por sus instalaciones. Ay, perdón, ya estoy dormido. Perdón. Gracias y nos vemos la siguiente. Bye. Adiós. Dana Júpiter. Anda la Osa es una producción de Club de Astronomía Polaris en conjunto con el Museo Descubre de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos.